Doctora, ¿me confirma si está en sala para poder presentar, por favor? Buenas noches, sí, aquí estoy. Muy buenas noches, estimados participantes. Les hablo Sati, asesora académica del Centro de Capacitación Galemosit. Bienvenidos al Diplomado de Medicina Estética y Salud Integral, curso Bioseguridad en Medicina Estética, módulo 1. El ponente a cargo es la doctora Gracie García Álvarez. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tengan, lo responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que desean solicitar el material, clase grabada y el certificado, les dejo mi contacto en el chat, esperando que el curso sea de su agrado. Le doy el pase al ponente. Muy buenas noches, doctora. Bien, buenas noches nuevamente, muchas gracias. En un momento comenzamos a compartir la pantalla. Bien, para que no exista ningún tipo de interrupción con el internet, porque a veces existen problemas, voy a mantener de igual manera la cámara apagada. Bien, damos inicio entonces al tema de bioseguridad en medicina estética. Los subtemas que vamos a desarrollar son los siguientes: el manejo de los materiales y los equipos estéticos, los protocolos de manejo de residuos y desechos biológicos, control de infecciones en los procedimientos estéticos, los procedimientos de emergencia y manejo de accidentes, y la implementación y auditoría de los protocolos de bioseguridad. Bien. Primero, entonces, arrancamos con el manejo de materiales y equipos estéticos. Para esto, primero, pues hay una gama amplia de bastantes tipos de materiales que se utilizan, ¿no? Dependiendo al procedimiento que se va a realizar. Vamos a mencionar los más frecuentes y las características importantes para tomarlo en cuenta en cómo debe ser el manejo para que no exista ningún tipo de contratiempos al momento de aplicarlos. La clave y la más común que se encuentra en la medicina estética son las agujas y las jeringas, ¿no? Junto con las cánulas. Para esto vamos a recordar un poco acerca de las partes de la jeringa porque debemos de saber cómo es que debemos de manejarla, ¿no? Tenemos que tiene el cilindro o el cuerpo o tubo, que va a ser donde se va a encontrar el contenido o tal vez que nosotros queremos inyectar. El anillo de retención, que va a ser un tope que va a estar a este nivel cuando ya está todo el contenido del material que queremos nosotros poner. El pistón de hule sintético, que va a ser precisamente para presionar, ¿no?, todo el contenido hacia el interior. La escala volumétrica o cuerpo milimetrado, que va a ser muy importante para medir la cantidad. Esto ya sea en cuestión de medicamentos, en cuestión de otras sustancias, etcétera, ¿no? El émbolo, que va a coadyuvarse junto con el pistón para que pueda empujar, ¿no? Es parte del mismo para que pueda empujarlo hacia adentro. La base del émbolo, pues es simplemente para dar mayor comodidad a la parte del dedo del que está operando, de manera que pueda realizarlo sin ningún problema. Y la lengüeta de apoyo que vamos a utilizar normalmente al realizar el ademán para pues realizar la inyección, por así decirlo. El tema del manejo con la mano va a ayudar esta lengüeta de apoyo a los dedos para que pueda no existir un deslizamiento, ¿no? Hay dos tipos de esta parte de la unión junto con cómo va a salir el medicamento o la sustancia, que va a ser el pivote tipo Slip y el pivote tipo Lock, que si nos damos cuenta es diferente, ¿no? Acá sale directo, ¿no? Mientras que acá es diferente porque tiene todavía una situación cilíndrica que está alrededor. ¿Qué más en cuanto a las agujas y jeringas? Aquí vemos un poco más, ¿no? ¿Cuál es el pivot de la jeringa hipodérmica? Lo que habíamos visto, que van a ser dos conexiones y vamos a ver un poco las características de la misma.
El Lure-Lock va a estar fabricado con una rosca doble en su punta, que lo vemos acá, ¿no? Aquí es una doble rosca. ¿Qué características va a tener esta? Va a mejorar el agarre de la aguja, va a evitar el deslizamiento y es segura en inyecciones de sustancias de alta densidad. Muchas veces pueden ser sustancias que van a ser con baja densidad, con más alta densidad, dependiendo, ¿no? También este tipo de pivot va a evitar que se deslice al hacer presión al inyectar o succionar. Esto va a coadyuvar mucho en la seguridad que nosotros vamos a tener al realizar, ¿no? La inyección. El Lure Slip va a estar diseñado con puntas en forma de cono, como lo vemos acá. Es un cono, ¿no? Y se va a colocar, coloca la aguja a presión. Esto va a permitir la inyección de medicamentos líquidos y de baja viscosidad, ¿no? Entonces acá vemos que son distintos tipos de conexiones a nivel del pívot de la jeringa y pues esto es lo que tenemos que tomar en cuenta para ver cuál sería el más adecuado para nosotros poder inyectar la sustancia que queremos y que solicitamos. En cuanto, bueno, acá lo clasifica un poco las jeringas hipodérmicas según el volumen. Bueno, no tomamos en cuenta ni la de 20 ni la de 10 y ni la de 5 como tal, porque estos son para inyecciones netamente médicas que son intramusculares, endovenosas, etcétera, ¿no? Las que son más usadas y que estarían dentro de de los materiales estéticos son normalmente la de 3 ml y la de 1 ml. La de 3 ml que se utiliza vía subcutánea, también en algunos casos intramuscular, y la de 1 ml que es intradérmica y subcutánea, ¿no? De manera que pueda llegar a toda la parte de la piel, a la hipodermis, dependiendo de la zona donde nosotros queremos llegar. ¿Qué más? Algunas características más de la aguja hipodérmica que es muy necesario tenerlo en cuenta es que va a ser un instrumento metálico, ¿no? Que se puede emplear para realizar punciones, principalmente a través de la piel, que es algo, es obviamente la función más característica y obvia. El inyectar las sustancias, mediante el cual vamos a poder traspasar esas sustancias que queremos hacia la parte de la piel, tejido celular subcutáneo, etcétera, y además permitir la introducción de guías. También puede extraer muestras o fluidos, ¿no? Entonces acá vemos que, y recordando que de acuerdo al color también tenemos el número de bisel, ¿no? Sin embargo, acá lo estamos tomando el del tipo celeste. Este va a ser el cono o base o el cubo, ¿no? Que se lo denomina gauge también. Vamos a tener un pequeño tallo que va a ser la conexión directa con la aguja, con la cánula o la aguja. Si nosotros vemos un poco más como si haciendo un zoom a la aguja, vemos que acá va a estar el lumen y va a tener un calibre, ¿no? Y sabemos que la aguja no va a ser como tal un corte directo, ¿no? Va a haber un corte más o menos en diagonal, como lo vemos acá, y siempre tenemos que tomar en cuenta que la punta de la cánula o la aguja tiene que ingresar mirando hacia arriba, ¿no? Para poder realizar el procedimiento. Sabemos igual que cuando vienen las agujas, vienen normalmente con el casquete o capuchón, ¿no? Esto a modo de recordar. Como bien mencionábamos acá y recordando un poco el manejo de los materiales, acá siempre las agujas y las jeringas que están viniendo en la bolsa plástica, por ejemplo, acá, en este caso, están envueltas en un plástico, están esterilizadas. Entonces, cuando nosotros abrimos, ya entra en contacto con el ambiente, ¿no? Y debemos de tener las precauciones. Acá vemos la manipulación que está realizándola con guantes y esto es muy importante resaltar. Se debe de abrir de esta manera, como abriendo, como sacando alas prácticamente, junto con los guantes puestos para abrir y nosotros poder exponer la parte posterior de la aguja que habíamos visto, ¿no? De la jeringa, perdón. Retiramos con cuidado, agarrando la aguja, como vemos acá, y nos aseguramos, en caso de que ya tenga, por ejemplo, la aguja insertada, nos aseguramos de que esté bien colocada. Va a tener una característica que va a ser como a modo de espiral, que va a ser precisamente el enganche que se tiene que tener con la cánula o la aguja, ¿no? Eso debemos de recordar, presionarlo de manera que siga en la bolsa. Ese paso es muy importante, porque cuando nosotros realizamos ese ajuste entre la jeringa y la cánula o la aguja, debe de ser, si nos damos cuenta, con la propia bolsa estéril en la que ha venido la aguja. No, no podemos realizarlo directamente con los dedos porque ahí lo vamos a contaminar. Si nos damos cuenta acá, esto es algo clave, ¿no? Lo estás realizando junto con la bolsa y obviamente tiene los guantes todo el momento. Y eso es algo muy importante para poder manejar estos materiales.
Ahora, cuando cargamos, por ejemplo, bueno, acá en este caso lo está cargando como tal un medicamento, pero también es necesario revisarlo. Ya tenemos la aguja, ¿no? Acá está con el casquete o el capuchón, como lo vemos acá. Quitamos el casquete con cuidado y obviamente más antes, si es, por ejemplo, una ampolla o dependiendo del material que sea, pues se lo abre la ampolla, ¿no? Siempre con cuidado de no realizarse el corte. Y cuando nosotros vamos a extraer el contenido de la ampolla en este caso, pues se lo debe de inclinar con una cierta cantidad de grados. Sin embargo, debemos de cuidar mucho que no toque los bordes. La aguja no debe tocar estos bordes de la ampolla, porque estamos considerando que sí o sí es contaminado. Aún así, sepamos de que ha sido la rotura de la aguja, esta parte para nosotros alrededor es contaminado. Entonces debemos de realizarlo de forma que solamente la aguja llegue al contenido y no hacer chocar con estos bordes cortados de la ampolla, ¿no? Y luego cargamos, en caso de que ya sea de forma inmediata, pues se le realiza la, la inyección, la punción a la paciente, o en caso de que tal vez algún rato todavía necesitemos preparar un poco la piel, dependiendo, se realiza el, el capuchón, ¿no? Eso siempre con cuidado. ¿Qué más? Otro tipo de materiales que se utilizan de forma estética son los fungibles para el pere, por ejemplo, desechables de cirugía, que es algo muy clásico, en muchas estéticas utilizan eso. Los desechables, que van a ser prácticamente como unos mandiles que sean de plástico, ¿no? De manera que también ofrezcan cierta esterilidad al momento de realizar los procedimientos. Las gasas, vendas y apósitos, pues claramente, ¿no? Vienen en bolsas, en sobres, similar como los de las agujas. Y estas se deben de manejar de igual manera con cuidado, se los debe abrir de igual manera que la aguja para nosotros poder realizar recién el manipuleo junto con los guantes puestos. Los guantes deben estar calzados de forma correcta. Y la higiene y la desinfección en general, dependiendo del procedimiento que se va a realizar, son algunos de los materiales estéticos. En cuanto ya un poco hablando de los equipos, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener equipo de mesoterapia, pistolas y complementos, que esto se lo va a utilizar en estos procedimientos puntualmente. También pre y post tratamiento pueden haber inclusive mascarillas, ya sea de distintas sustancias o también unas máscaras faciales que puedan proporcionar calor a la paciente dependiendo el procedimiento que se va a realizar. El Dermaroy y el Nodermapen, que va a ser es como si fuera un mini rollito que va a ocasionar a la piel, ¿no? Va a ejercer presión, cierta presión cuando se lo va a hacer. Es como un rodillo prácticamente, como el rodillo de cuando se realiza el pintado de las casas, de igual manera, pero en pequeñito, y mediante ese rodillo también se puede realizar un poco el estiramiento, ¿no? De la parte de la piel y está dentro de los protocolos del tratamiento estético. Y bueno, como tal, inclusive también en algunas ocasiones para poder marcar bien las zonas donde se va a realizar tal vez alguna punción, tal vez se le va a inyectar ácido hialurónico, etcétera, utilizan mucho los marcadores dermatológicos para poder marcar las zonas donde se va a aplicar el procedimiento. Acá vamos a ver un pequeño video de precisamente los equipos estéticos, los básicos que nos dice acá la Escuela de Estudios Técnicos, que debería tener una estética para poder proceder, ¿no? Y para poder operar. Es un video corto, lo vamos a ver. ¿Lista para iniciar con tu cabina estética y aún no sabes con qué equipos empezar? En este video te vamos a mostrar algunos de los equipos claves que debes tener en cuenta a la hora de iniciar con tu cabina estética enfocado en procedimientos faciales. Mi nombre es Mayra Soto, soy esteticista y cosmiatra, docente de la Escuela de Estudios Técnicos EDES. En el video de hoy hablaremos acerca de los equipos importantes para una cabina estética facial. En el mercado encontramos diferentes alternativas de las cuales podemos elegir la que más se adapte a nuestras necesidades. Encontramos equipos multifaciales que incluyen dentro de sus funciones diferentes tecnologías que son de gran apoyo y su beneficio pues es que el espacio es más beneficioso para nuestra cabina estética. Por otra parte, encontramos también opciones de equipos portátiles
que también son muy funcionales a la hora de los tratamientos faciales. Sin embargo, pues ten en cuenta que esto es algo más indicado para aquellas personas que deseen prestar servicios estéticos a domicilio o que por el contrario sus espacios sean más reducidos al momento de prestar sus servicios. Cuando iniciamos con nuestra cabina estética facial, lo primero que debemos hacer es definir los procedimientos o servicios que vamos a prestar a los pacientes. Normalmente se inician con procedimientos básicos como son la limpieza facial profunda, las hidrataciones, las exfoliaciones y hasta nutrición facial. A partir de allí es donde debemos tener clave qué equipos son beneficiosos y nos ayudan para el desarrollo de estos procedimientos. El primer equipo que te quiero compartir es la paleta ultrasónica. Este equipo es fundamental y de gran ayuda para nuestros procedimientos faciales. ¿En qué casos nos sirve? La paleta ultrasónica maneja dos funciones, una es el peeling ultrasónico y la sonoforesis, por lo cual va a ser de gran ayuda en el momento de ofrecer servicios de limpieza facial profunda y servicios de hidratación o nutrición facial. En el mercado encontramos varias opciones. Pueden ser los portátiles o podemos encontrar algunos más especializados. ¿Qué varía del uno al otro? En muchos varía la intensidad, la capacidad de sus efectos, pero sin embargo todos son de gran utilidad y de gran beneficio para nuestros tratamientos. El equipo que te voy a mostrar ahora es un equipo infaltable en nuestra cabina de estética facial y es el equipo de alta frecuencia, un equipo fundamental para nuestros procedimientos de limpieza facial profunda, gracias a su efecto bactericida y antiséptico para aplicarlo después de la extracción de impurezas de la piel. El vapor es otra de las herramientas utilizadas en la estética facial. Indispensable para nuestras limpiezas faciales gracias a que nos favorece la permeabilidad y ablandamiento de los poros para su posterior extracción. En ciertos casos hay vapores que traen vapor caliente y vapor frío. Vapor caliente antes de la extracción y vapor frío es gran ayuda al momento de desinflamar, calmar y descongestionar la piel después de las extracciones. Encontramos también la lupa, que es indispensable en el momento de hacer los diagnósticos de la piel. Siempre es importante contar con una buena lupa, una buena lámpara que nos permita visualizar a profundidad el estado de la piel. Esto garantizará que el diagnóstico sea el correcto y te permite tener las herramientas necesarias para proponer el tratamiento ideal para tu paciente. El siguiente equipo es la microdermabrasión. Un equipo que nos ayuda a remover células muertas, nos ayuda a hacer un pulimiento facial ideal para procesos de limpieza facial profunda y de porcelanización facial. Gracias a su tecnología de succión y exfoliación mecánica, logramos mejorar la textura de la piel, dando mayor luminosidad, mejor textura y más suavidad. Es un equipo muy solicitado por nuestros pacientes gracias a que sus efectos y resultados son inmediatos, dejando la piel limpia, tersa y suave. Estos son los equipos que te recomiendo para iniciar con tu cabina estética facial. Recuerda que es muy importante conocer a profundidad cada uno de ellos para que podamos sacarle el mejor provecho y lograr resultados significativos. Te invito a que estés muy atenta porque en nuestros próximos videos hablaremos de cada uno de estos equipos, sus beneficios, sus efectos fisiológicos y sus métodos de aplicación para que puedas crear un abanico de posibilidades a la hora de prestar tus servicios estéticos. Si te gustó este video, recuerda darle like, suscribirte y comentar. Nos vemos en nuestro próximo video. Bien, mediante este video hemos podido ver de forma más práctica los equipos, ¿no? Un poco acerca de los básicos que se realizan, que se utilizan en las estéticas, principalmente para poder graficar un poco y que no quede en la parte teórica, ¿no? Avanzamos ahora y vamos a ver un poco acerca de los protocolos de manejo de residuos y desechos biológicos. Bien, para esto, en las estéticas como tal lo clasifican de esta manera, ¿no? O sea, recordemos un poco primero los residuos como tal, como residuos sanitarios, que se lo van a clasificar en los no peligrosos y en los peligrosos. Los no peligrosos van a pertenecer a un grupo de desechos que se van a producir durante la realización de una actividad sanitaria, en este caso es la actividad estética, pero que no se van a encontrar en la lista de residuos peligrosos, porque la principal razón es de que no va a presentar un riesgo para la salud de las personas ni para el medio ambiente, ¿no?
Si nos damos cuenta acá, estamos ya empezando a diferenciar, ¿no? Los peligrosos, pues van a ser los residuos peligrosos que tienen una subdivisión en atención al tipo de riesgo que van a presentar, tanto para el ser humano, para los animales, para el ambiente. Y acá tenemos los residuos con riesgo biológico y los residuos con riesgo químico, ¿no? Si nos damos cuenta, son residuos, al decir biológicos, estamos viendo que son residuos del ser humano, ya sea de situaciones en que sea algo líquido o sea algún componente celular, son de riesgo biológico. Y en cuestión de riesgo químico está enfocado a los productos que se va a utilizar, ¿no? En los tratamientos estéticos como tal. Entonces, se debe de clasificar de esta manera y vamos a ir viendo, además, que se realiza toda una gestión, ¿no? Toda una gestión de residuos sanitarios peligrosos. Se lo va a considerar los desechos peligrosos a las sustancias que tienen características específicas, como ser que sean tóxicas, que sean inflamables, que sean cancerígenas, que sean explosivas y que en general puedan causar daño al ser humano o al medio ambiente. Ese tipo de residuos normalmente se los debe de almacenar en contenedores que sean específicos, es decir, que estén bien detallados, ¿no? Es muy común que se pueda emplear los mismos envases de donde fue adquirido el producto. Es lo más común, ¿no? Si hemos adquirido un producto, hemos utilizado en algún procedimiento, lo más común es retirarlo y eliminarlo de igual manera, ¿no? Ya que se garantiza de esta manera la resistencia al mismo. El desecho debe ser etiquetado, identificando también el nombre de la sustancia en caso de que no tenga tal vez una etiqueta muy visible o no esté plasmada, para que pueda saber, nosotros sepamos y también en todo caso el personal que va a recoger que es un residuo que debe de tener cuidado en el manejo. Por lo general, los residuos no peligrosos no van a necesitar ser etiquetados porque no van a presentar ningún peligro. Sin embargo, los que son peligrosos sí deben ser identificados y establecidos por ley. Hay muchas leyes que, dependiendo a cada país y a las situaciones legales de cada zona en general, dependiendo del departamento, el país donde se encuentren, que tienen leyes acerca del manejo de los residuos, ¿no? En algunos casos directamente se los lleva a un botadero como tal, o en otros casos hay toda una industrialización de la basura donde se los separa con los contenedores desde el momento del recojo del lugar, ¿no? Si es posible, se debe tratar de reaprovechar el residuo, ¿no? En tal caso de que no sea posible, pues se dispondrá el eliminarlo de manera que cause el menor impacto ambiental posible. En cada fase del tratamiento de los residuos debemos de tener un personal experto en estos procesos, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones, tal vez algunos envases, por ejemplo, pueden ser reutilizados para algo más simple, que no tenga que intervenir ya el contacto, ¿no? Entonces, estos envases pueden ser reutilizados en algunos casos, algunos envases pueden ser posteriormente utilizados como macetas, por ejemplo, dependiendo, dando una característica particular a la estética como tal. Entonces, son algunos ejemplos, ¿no? Que a veces se pueden reutilizar. ¿Qué más? En cuanto a la separación, un poco hablando, todos los residuos generados, sólidos generados en los establecimientos de estética facial, corporal y ornamental, salas de masaje, escuelas de capacitación y o formación de estética facial, corporal y ornamental y establecidos afines, deben ser previamente separados y clasificados dentro del manejo integral de los residuos sólidos. Acá tenemos un poco la caracterización por colores de los residuos. Vemos que en verde van a estar los ordinarios no reciclables, el plomo siempre es de papel o cartón, el azul nos va a indicar que se deben de eliminar en este contenedor los plásticos, el amarillo es para los que son de vidrio, el que es un color medio mostaza, café claro, son para los residuos orgánicos y cuando tienen este logo significa que son residuos peligrosos, ¿no? Y más aún si está en rojo. Es la clásica rojo-blanco para que nosotros nos podamos dar cuenta, inclusive a larga vista, que son residuos que deben de manejarse con mucha precaución. Amarillo normalmente es para aluminio y también cuando son situaciones de peligro, ¿no? O son situaciones de contaminantes químicos en otro tipo de prácticas como tal se utiliza de esa manera. Entonces, los establecimientos de estética facial, corporal y ornamental y los establecimientos afines a estos deben trasladar los residuos del lugar de generación al almacenamiento intermedio central.
según sea el caso, ¿no? Dependiendo la ubicación, dependiendo el modo de recojo, etcétera. Para esto se deben emplear recipientes que son reutilizables para residuos hospitalarios similares, igual en caso de que tal vez es una estética que está en relación con un hospital, puede utilizarse, ¿no? Algunas características de las bolsas desechables que es muy importante tomarlo en cuenta. La resistencia de las bolsas debe soportar la tensión ejercida por los residuos contenidos y su manipulación. Eso es muy importante porque si una bolsa es demasiado delgada y no va a soportar el peso, no va a servir de nada ponerle en una bolsa porque se va a romper y de igual manera el contenido, que es tal vez infeccioso, se puede derramar, ¿no? Entonces, es muy importante que tengan distintas características especiales las bolsas desechables de igual manera. No es cualquier bolsa. El material plástico de las bolsas para residuos infecciosos debe ser polietileno de alta densidad o el material que se determine necesario para la desactivación o el tratamiento de los residuos. El peso individual de la bolsa con los residuos no debe exceder los 8 kilogramos y la resistencia de cada una de las bolsas no debe ser menos de 20 kilogramos, ¿no? Y hay parámetros establecidos en cuanto a la fabricación inclusive de estas bolsas porque tienen una finalidad enfocada, ¿no? El color de las bolsas va a ser rojo, obviamente y serán de alta densidad y calibre de 1.4 para bolsas pequeñas y 1.6 milésimas de pulgadas para las bolsas grandes. Estas van a ser suficientes para evitar el derrame durante el almacenamiento en el lugar de generación, recolección, movimiento interno, almacenamiento central y la disposición final de los residuos que contengan. Acá ya vemos que hay parámetros específicos de las bolsas, ¿no? No es algo que uno se inventa o tal vez quiere darle un uso a una bolsa roja, puede que no funcione. Son parámetros fundamentales que se toman desde el momento de la fabricación porque tienen una finalidad. Algunas características también de los recipientes para almacenar los residuos biológicos son los siguientes. Deben de ser livianos y que su tamaño pueda permitir también el almacenamiento temporal. Deben de ser resistentes a los golpes, sin aristas internas. Deben estar provistos de asas que faciliten el manejo durante la recolección, esto para poder realizar el traslado sobre todo, ¿no? No pueden ser tal vez recipientes que sean resbalosos o que no tengan orejitas, por así decirlo, para realizar el agarre, porque esto impediría el correcto traslado. Deben ser construidos por un material rígido, impermeable, de fácil limpieza y resistencia a la corrosión. Deben estar dotados también de una tapa con un buen ajuste. Los bordes deben ser redondeados, como vemos acá también, y boca ancha para facilitar el retiro de la bolsa plástica. También estos recipientes deben estar construidos de forma tal que cuando estén cerrados o tapados no permitan la entrada de agua, insectos, roedores y que tampoco se puede escapar líquido por sus paredes ni en el fondo, ¿no? Eso es algo importante. Prácticamente nos está diciendo que estos recipientes deben ser totalmente herméticos. Deben estar fabricados de tal manera que no exista ninguna fuga y pues puedan tener esa resistencia inclusive al material o al químico que se está desechando, ¿no? Debe contener una bolsa de color rojo que debe cubrir por lo menos la mitad del exterior del recipiente y que se encuentre perfectamente señalado junto al recipiente el tipo de residuo que se va a manejar. Acá nos indica que prácticamente en si este recipiente debe de haber una bolsa roja que debería cubrir hasta por lo menos la mitad, ¿no? Y debe de tener su correcta especificación de qué tipo de residuo se trata. Bien, en cuanto a la desactivación, los establecimientos de estética facial, corporal y los establecimientos afines deben seleccionar e implementar el sistema de desactivación, tratamiento y disposición de residuos hospitalarios y similares. Eso de acuerdo a distintas resoluciones normativas, ¿no? En este caso son estas normativas, en otros países será otras normativas. En cuanto a la disposición final, una vez realizados los procesos de desactivación, de los residuos, el propietario de los establecimientos de estética facial, corporal, ornamental, las salas de masajes, escuelas de capacitación, las escuelas de formación estética corporal y los establecimientos que tengan relación con esto, deben estar obligados a contratar una empresa que esté autorizada para llevar a cabo la finalidad, ¿no? La disposición final.
Esto por la autoridad ambiental competente, el manejo y la disposición final de los residuos peligrosos generados como consecuencia de la actividad laboral del establecimiento. Acá, por ejemplo, vemos una variante, ¿no? Estos residuos acá, por ejemplo, se los está procediendo a quemar, que es un tipo de disposición final que en este caso se le está dando. Existen también otros tipos de disposición final que normalmente en algunos países donde no hay un tratamiento especial para la basura, se lo tapa prácticamente todos los residuos infecciosos tal como llegan en las bolsas rojas. Y pues esto es otro tipo de disposición final de los residuos infecciosos que van a estar dispuestos en las bolsas rojas, ¿no? En otros países será de esta manera, como se indica, y también pueden haber algunas otras múltiples que ya están implementándose. Bien. Acá recordamos igual un poco que, pues, no solamente si nos damos cuenta dentro de la estética vamos a tener residuos infecciosos como tal, vamos a tener también restos, ¿no? Porque en el restos de alimentarios, restos de escritorio también en algunos casos, que se debe de desechar de una forma ordenada, de igual manera. Por ejemplo, en un residuo verde vamos a poner los sobrantes de comida, de vasos, de platos desechables, etcétera, ¿no? Porque en un lugar de estética, si bien es todo el área de trabajo, seguramente va a haber un lugar muy aparte donde también pues el personal va a poder consumir alimentos, ¿no? Porque son las necesidades básicas y biológicas de cada ser humano. Entonces, esto no debe de mezclarse con los residuos que están provistos de la actividad estética como tal, ¿no? Eso es algo muy aparte, sin embargo, se debe tomar en cuenta. En los residuos, perdón, en los contenedores que son canela gris, serán para los residuos aprovechables, en este caso papel y cartón, en caso de que estén limpios, por ejemplo, o también material de escritorio. Podría ser papeles, hojas, tal vez cartones de los envases de los productos que se utilicen, que obviamente estén totalmente sellados, que no hayan tenido contacto con el exterior, con la sustancia propiamente dicha, entonces pueden ser residuos aprovechables. También otro tipo de residuos son los que se ponen en el azul, que van a ser para vidrio y plástico, ¿no? Botellas retornables, botellas plásticas, que en este caso, pues pueden darse otra utilidad, ¿no? Y bueno, en el caso del rojo, creo que no hay donde perderse, lo hemos ido recalcando a lo largo de esta segunda parte. Es prácticamente para todo lo infeccioso y los desechos que sean tóxicos, cortopunzantes, que estén relacionados con la actividad estética. Bien, ahora vamos a ver un poco acerca del control de las infecciones en los procedimientos estéticos. Pues los procedimientos cosméticos y el control de las infecciones va a tener todo unas características importantes a tomar en cuenta, ¿no? Porque el momento de manipular, en algunas ocasiones, no siempre estamos libres de que pueda realizarse una infección dentro del procedimiento. Y esto puede que no sea propiamente culpa de un mal manejo, ¿no? Simplemente en algunas ocasiones, dadas las circunstancias, se dan unas infecciones a nivel estético. El control de las infecciones debe ser una consideración muy importante, ¿no? Y clave para los procedimientos médicos estéticos. Esto particularmente porque va a implicar algo muy importante, que es la ruptura de las defensas naturales de la piel y el uso de los rellenos de tejidos blandos. Para esto no debemos de perder de vista que muchos de estos procedimientos tienen altos perfiles de seguridad, pero sin embargo, ya sea una mínima punción, una gran incisión, los procedimientos estéticos causan algún tipo de lesión en la piel, ¿no? Y esto inevitablemente se asocia a un cierto nivel de riesgo de infección. Recordando un poco algunas características importantes, pues la piel es uno de los órganos más grandes del cuerpo, ¿no? Por así decirlo, es realmente el órgano más grande del cuerpo que va a proporcionar una gran función, que va a ser la función de barrera contra la infección. Es la primera barrera contra todo tipo de infección y microorganismos del exterior. Por lo que las brechas de su integridad, por más pequeñas que sean, van a ser un riesgo para la infiltración de microorganismos y posteriormente que esto conlleve a una infección. Para aumentar la tasa de resultados positivos después de los procedimientos médicos estéticos, se requiere algo muy importante que es la cicatrización óptima de las heridas. Si nosotros realizamos un procedimiento estético que implica realizar una herida, tal vez una pequeña incisión o tal vez una punción,
Debe de haber la cicatrización óptima. Óptima hace referencia a que esté libre de la infección de microorganismos, ¿no? No podemos realizar una punción o una incisión sin posteriormente haberle cubierto esa zona con una gasa estéril, ¿no? No podemos dejarle al descubierto porque inevitablemente los microorganismos van a tener una mayor facilidad de ingresar por esa solución de continuidad. Por eso uno de los elementos que se debe tener en cuenta es el mantenimiento de técnicas asépticas con alta adherencia a prácticas estériles. La clave, ¿no? Habíamos dicho, antes inclusive de realizar el calzado de los guantes, por más que recientemente tal vez haya visto al paciente y se ha puesto los guantes, es mejor realizarse nuevamente el lavado de manos. Estas prácticas estériles deben ser antes, durante y continuando después del procedimiento. Es prácticamente en todo momento. No debemos descuidar de utilizar a la asepsia y antisepsia, esos principios en todo momento. Para eso también es muy importante tomar en cuenta el acompañamiento. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros vamos a tener ayudantes en el procedimiento estético, debemos de indicarle de qué manera también debe de manipular los instrumentos y el equipo. Si nosotros vamos a manipular solos, solas, pues debemos de tener todo el material ya listo y preparado con las medidas de asepsia y antisepsia para que no tengamos que, ya me he puesto los guantes, ya me he calzado, pero tengo que sacar la jeringa de su estuche, digamos, entonces, o de su bolsa. Entonces, si realizamos esto, lo vamos a contaminar nuevamente. Mientras si nosotros ya hemos preparado un campo estéril, manteniendo todas estas normas, nos facilita y pues no tenemos el riesgo de tener que quitarnos y sacarnos nuevamente los guantes. El riesgo de infección en las clínicas de estética. Las áreas principales de preocupación que pueden causar la transmisión de microorganismos en la industria estética van a ser las siguientes. Primero, el contacto directo o indirecto. El contacto físico entre el profesional y el cliente puede permitir la transmisión de microorganismos si es que no se sigue con las técnicas asépticas. Además, un proveedor o cliente puede contaminar también una superficie, de manera que esto pueda aumentar el riesgo de la transmisión cruzada a otros proveedores o clientes, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, es muy importante mantener los principios en cada paciente y en cada manipulación. No prácticamente tratar de, por ahorrar tal vez una gasa o tal vez un par de guantes, no cambiarnos, ¿no? No nuevamente usar una gasa que sea totalmente estéril. Esos cuidados debemos de tener en cuenta. Otra área de preocupación sería la transmisión a partir de las gotas contaminadas. Un profesional o cliente que va a toser, que puede estornudar o que incluso puede hablar en voz alta, puede ser responsable de liberar gotitas contaminadas en el aire. Y estas gotas más grandes pues pueden quedar suspendidas por un corto periodo de tiempo. Sin embargo, también pueden contaminar las superficies cercanas. Es inevitable para esto, por eso también el uso del barbijo. Sabemos que hay situaciones de que pues puede darse tal vez por alguna alergia, etcétera, y el profesional o tal vez el cliente, el paciente, estornude o tosa, ¿no? Entonces, no debemos de permitir que estas partículas puedan impregnarse en los equipos estéticos, en el material que se está utilizando. Siempre se debe mantener esos principios de bioseguridad, ¿no? Y tanto el paciente como el profesional deben estar con barbijo ambos. Otra área de preocupación para la transmisión de microorganismos van a ser los aerosoles. Las gotas más pequeñas pueden quedar suspendidas en el aire durante largos periodos de tiempo y esto puede aumentar el riesgo de la inhalación y de la transmisión cruzada. Esto a muchas más personas, ¿no? Que van a ir ingresando el medicamento. Entonces, los aerosoles son otro motivo de preocupación que se debe tomar en cuenta porque queda suspendido en el aire. Y esto aún más por más largos periodos de tiempo porque van a ser partículas mucho más pequeñitas que van a estar flotando en el aire, ¿no? Entonces, para esto debemos de minimizar también el riesgo de inhalación, como habíamos dicho, principalmente con el barbijo. Otra área de preocupación es la transmisión de los dispositivos médicos. Cuando fallan las técnicas asépticas, los dispositivos médicos pueden ser el vehículo mediante el cual se hace posible la transmisión de los microorganismos, ¿no? Cuando nosotros no tenemos el cuidado en la manipulación de los equipos, también pueden ser un motivo por el cual se pueden contaminar tal vez alguna herida del paciente. Esto porque, por ejemplo, tal vez nosotros no nos lavamos las manos antes de manipular un equipo
o estábamos comiendo previamente, entonces inevitablemente va a haber una contaminación y esto puede ir en contra de la salud del paciente, ¿no? Entonces, se debe tomar en cuenta esto porque los dispositivos médicos, al ser superficies que van a estar en contacto constante, tanto con el profesional principalmente y con el paciente, están expuestos indudablemente a los microorganismos y son motivo de infección. ¿Cuál sería la prevención de las infecciones durante los tratamientos estéticos? El control de las infecciones después de un procedimiento estético va a ser fundamental. ¿Para qué? Principalmente para lograr los beneficios que el cliente espera, ¿no? Pero también para poder prevenir reacciones adversas y cicatrices. Aunque muchos procedimientos cosméticos no van a producir una ruptura quirúrgica o traumática de la piel, muchos de ellos van a producir daño tisular a través de perforaciones o pinchazos, como habíamos mencionado, ¿no? De manera que pueden estimular el efecto curativo natural del cuerpo para poder restaurar la función de barrera de la piel y prevenir las infecciones. Durante este proceso, el proceso de cicatrización de la piel o a medida que la herida va cerrando, es altamente susceptible a los factores que estén de estrés ambientales y fisiológicos, así también como la infección. La interrupción del proceso de la curación natural de la piel puede provocar una inflamación persistente e incluso también presentar un mayor riesgo de desarrollar el tejido cicatrizado. Entonces, si vemos acá un poco, algunas de las medidas para poder controlar las infecciones sería esto, ¿no? Tener el gorro siempre, porque es inevitable que tal vez se puedan caer cabellos, o aunque no tengamos caspa, aunque no tengamos ningún tipo el cuero cabelludo esté sano, sabemos que perdemos células de la piel a lo largo del día, indudablemente, aunque no nos demos cuenta. De la misma manera, del cuero cabelludo se pierden células de la piel que pueden caerse al procedimiento que estamos realizando. Por eso es muy importante tener el gorro puesto. Los lentes sería una manera para que nosotros no tengamos una exposición directa con los ojos. Hay muchas sustancias químicas que inclusive pueden causar tal vez algún lagrimeo o alguna irritación ocular. Y los lentes nos van a permitir cubrir y proteger esto. Y también en caso de que pueda saltar o salpicar, ¿no? Alguna sustancia química y que tal vez pueda llegar indudablemente a los ojos. Y los guantes algo clave y característico que se debe de utilizar, que ya lo hemos mencionado a lo largo de todo el tema. ¿Qué más? Los agentes antimicrobianos tópicos van a jugar un papel importante. Esto en la cicatrización de las heridas después de los procedimientos estéticos. Los desinfectantes actuales, como ser la clorhexidina, el yodo povidona, han sido ampliamente utilizados. Sin embargo, estos también se van a considerar venenos débiles, o sea, hacen daño. En concentraciones más altas pueden dañar los tejidos. En concentraciones bajas, es posible que no erradiquen por completo el crecimiento bacteriano, tal vez el crecimiento de algunos microorganismos también. Entonces, no se recomienda su uso en tejidos que son expuestos, es decir, en heridas tal vez o en alguna solución de continuidad, alguna punción, algo que se realice, no es bueno utilizar estos desinfectantes. Tampoco a nivel de los ojos, ¿no? En sus cercanías, porque son zonas donde existen muchas mucosas y puede haber la contaminación y la irritación indudablemente. Por otra parte, aunque el yodo es una de las soluciones que se emplea más en la práctica médica, se sabe que va a causar irritación a la piel, lo que también junto con las manchas en la piel van a ser un desafío, ¿no? Para poder utilizar las aplicaciones estéticas. Bien. Ahora pasamos un poco a revisar los procedimientos de emergencia y el manejo de los accidentes. Para esto primero nos planteamos qué elementos debemos de tener un plan de emergencia. Los elementos básicos de este plan de emergencia, este es sacado de un plan de una estética propiamente. La evaluación de riesgos. ¿Qué es la evaluación de riesgos? Es identificar los riesgos potenciales que pueden haber y afectar el centro de estética y belleza. Debemos de determinar la alarma y comunicación, establecer un sistema de alarma que pueda avisar a los trabajadores y a los clientes en caso de emergencia, así también como definir la comunicación que va a haber entre sí. También otro elemento es la evacuación, para definir las rutas de evacuación y los puntos de encuentro seguros. También el control de las emergencias, designar responsables para cada etapa
de la emergencia, ¿no? Personal, cada persona debe tener ya un rol identificado para que ese momento, por el pánico, uno no sepa qué hacer y más bien pierda tiempo, ¿no? También de esta manera se define cómo se va a controlar la situación. Otro elemento es la formación y el entrenamiento. Se debe capacitar a los trabajadores y a los clientes en el plan de emergencia, cómo deben actuar. También los simulacros. Realizar simulacros de emergencia pone a prueba, ¿no? El plan y además va a verificar la eficacia del mismo. Consejos para crear un plan de emergencia efectivo van a ser involucrar a todos primero, es decir, a los trabajadores, a los clientes, también inclusive a los proveedores, en la elaboración del plan de emergencia. Hacerlo sencillamente, ¿no? El plan debe ser fácil de entender y de seguir por todos. También se debe mantener actualizado. Este plan debe de ser revisado y actualizado de forma periódica, ¿no? Porque pueden haber cambios significativos. También es importante difundir el plan, asegurarse de que todos los trabajadores y los clientes conozcan el plan de emergencia para que sepan cómo actuar en caso de que se dé una situación similar. La práctica del plan, realiza los simulacros que habíamos dicho de emergencia para que todos sepan qué hacer, ¿no? En caso de emergencia. Los planes de emergencia y evacuación de estética y belleza. En este sector de estética y belleza es fundamental estar preparados para responder, ¿no? De forma adecuada a situaciones que estén de emergencia, como ser incendios, escape de gases, terremotos, tal vez algún otro evento imprevisto, etcétera. Entonces, tenemos algunos aspectos importantes para desarrollar un plan de emergencia y evacuación. Primero, analizar los riesgos, ¿no? Habíamos dicho identificar los posibles riesgos y amenazas presentes que estén en el establecimiento. Además, también la ubicación de las salidas de emergencia, la presencia de los materiales que van a ser inflamables o la proximidad que van a tener estos igual a las fuentes de peligro externas. Se debe de diseñar el plan, se debe desarrollar un plan detallado que pueda incluir procedimientos de emergencia que son específicos para cada tipo de situación. No va a ser el mismo actuar cuando hay un incendio que cuando tal vez haya un escape de gases, ¿no? Va a ser distinto. También en relación a la formación y capacitación, habíamos dicho, ¿no? El personal debe estar capacitado para esos procedimientos de emergencia y evacuación, incluyendo también el actuar en un incendio, como los extintores y los primeros auxilios básicos. En cuanto a las prácticas y simulacros, periódicamente se deben realizar estos para asegurar que todos los trabajadores estén familiarizados con el procedimiento y puedan actuar de manera rápida y efectiva en los casos de emergencia. La comunicación y la coordinación, establecer un sistema de comunicación que sea claro, que sea efectivo, para poder informar a todo el personal y a los clientes sobre la situación de emergencia y las acciones que se debe seguir. Además de la propia coordinación de los servicios de emergencia externos, es decir, tener ya una reunión previa con servicios de emergencia, digamos, los bomberos, por ejemplo, previamente ya haber informado a los bomberos que cuando les marquemos, digamos, significa que deben de venir de inmediato, por ejemplo. Situaciones así para que se pueda actuar de forma más rápida. Esto es prácticamente lo mismo, ¿no? Bien. Ahora repasamos por último la implementación y auditoría de protocolos de bioseguridad. Para esto debemos de tomar en cuenta que hay distintos procedimientos que pueden llevarse a cabo a las auditorías porque a veces no salen bien o como se espera el resultado. Vamos a mencionar las técnicas intervencionistas en medicina estética primeramente para tenerlas en cuenta de cuáles son aquellos procedimientos que pueden dar motivo de este tipo de situaciones, ¿no? Infiltraciones, por ejemplo, la mesoterapia facial, la mesoterapia corporal, la lipoaspiración, la liposucción o la lipoescultura, que puede ser tanto convencional o ultrasónica o de alta frecuencia, además del láser. El implante de grasa autóloga y la lipofilling, el mini y micro injertos de cabello o el autoinjerto, plebectomía ambulatoria que sea estética, microcirugía y endoláser de las varices, la bioplastía, escleroterapia de las varices, varicosidades y telangiectasias, resección de patologías cutáneas benignas, la electrocoagulación con una finalidad estética, implantes de relleno, los hilos para la bioestimulación y tensión, tratamiento de los granulomas o de efectos adversos de los bioimplantes, el uso de la toxina botulínica, aplicación y obtención de plasma rico en plaquetas, que sería el PRP,
y los factores de crecimiento, tratamientos que estén relacionados con el láser ablativo de finalidad estética, la intralipoterapia, que van a ser tratamientos percutáneos de abordaje de grasa mediante productos que son sanitarios, ¿no? La dietoterapia y la educación alimentaria. También dietas para promocionar el bienestar, la prevención de problemas cardiovasculares, prevención y tratamiento de hipertensión, dietas específicas según patologías, dispositivos intragástricos que no presenten cirugía, electroterapia, fototerapia, terapias físicas, electroterapia de estimulación muscular, plataformas que van a ser vibratorias, crioterapia para celulitis y adiposidades que sean localizadas, la iontoforesis de productos para tratamientos estéticos, la terapia que puede ser tanto ablativa, semiablativa, no ablativa, la fototerapia, el ultrasonido que puede ser sonoforesis, ultrasonidos focalizados, el tratamiento folicular en relación a la depilación eléctrica, electrólisis, dermólisis y la fotodepilación, y la diatermocoagulación o electrocoagulación. Si nos damos cuenta, es una amplia gama de técnicas intervencionistas en la medicina estética que son tomadas en cuenta para realizar auditorías según así lo requiera. ¿Avanzamos? ¿Cuáles son las técnicas físico-químicas de aplicación cutánea? Van a ser los peelings mediante agentes físicos, los peelings mediante agentes químicos que ya sean medios o profundos, la dermoablación superficial, la crioterapia, la micropigmentación de alteraciones estéticas que ya sean adquiridas o congénitas, la aplicación de factores de crecimiento y técnicas de ingeniería genética, que sería algo novedoso, los implantes, que van a ser los rellenos faciales con distintos materiales y o grasa autóloga, implantes de hilos subcutáneos, técnicas de relajación, tratamientos generales, la oxigenoterapia y ozonoterapia, el tratamiento de tonificantes a nivel general, el tratamiento de potenciadores de la inmunidad, el termalismo y la balneoterapia. Bien, un video precisamente acerca de la bioseguridad también que se debe tener en cuenta en la parte estética. Es un video corto, lo vamos a ver. Por favor, los micrófonos apagados habíamos dicho, para que no exista intervención. Bien. Hola, bienvenidos a este curso donde aprendemos todos los mecanismos o medidas preventivas que nos van a inducir a las prácticas seguras y se conoce con el nombre de bioseguridad. La mecánica de estas clases consiste en dar toda la información de tipo teórica de forma concisa pero muy completa, pero además vamos a hacer una práctica autoevaluativa. ¿En qué va a consistir? Básicamente, cada vez de que terminemos un párrafo, vamos a hacer una pregunta autoevaluativa que tú vas a responder. Para eso vas a tener un tiempo aproximado de 30 segundos y la idea es que tú mismo confirmes si la respuesta fue correcta. De lo contrario, vamos a verificar nuevamente la teoría para que quedes completamente listo y preparado y en el examen final toda la información sea completamente exitosa. Vamos a iniciar entonces con la clase número 1, que es la clase de concepto de bioseguridad. Iniciamos con el concepto. La bioseguridad es definida como un conjunto de normas, lineamientos y protocolos necesarios en áreas de trabajo estético, cosmetológico y de belleza para prevenir los riesgos relacionados a la exposición a microorganismos que son causantes de muchas infecciones, como las bacterias y otros patógenos. Recordemos que el término patógeno hace referencia a contraer algún tipo de enfermedad. En el caso de los microorganismos patógenos son todos aquellos capaces de generar o causar enfermedades en las personas o en este caso los usuarios de estética y de belleza. Estos protocolos de bioseguridad aplicados al área estética y al área de belleza son de cumplimiento obligatorio en la prestación de todos los servicios autorizados para estos sitios, tales como los masajes manuales a nivel estético, los tratamientos cosméticos, tanto faciales como corporales, la depilación por mecanismos no invasivos, el bronceo de la piel por mecanismos que tampoco invadan el organismo, el maquillaje facial y corporal por métodos no invasivos, todo lo que tiene que ver con higiene facial y corporal, procedimientos con aparatología de uso estética y a nivel ornamental, manicure, pedicure, corte de cabello y todas las transformaciones de la estructura capilar como tintes, alisados y los ondulados también. Vamos a realizar la pregunta reflexiva de la que les hablaba al inicio y básicamente responde tú mismo, ¿qué es bioseguridad?
A ver si alguien se anima a responder entonces en base a lo que estamos viendo en el video para finalizar qué es bioseguridad para ustedes, definiendo en sus propios conceptos, sus propias palabras. Pueden participar por el chat de Zoom si alguien se anima. Bueno, bioseguridad es toda aquella, un conjunto pues, de normas y procedimientos que se realizan en una área para evitar o minimizar el riesgo hacia la persona y hacia el ambiente. Ujú. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por la participación de Gloria. Continuamos entonces. Normas, parámetros y protocolos que se siguen con el fin de minimizar los riesgos. Continuemos. Se trata también de prevenir todos los riesgos inherentes al trabajo de estética y belleza, además de todas las medidas preventivas ante accidentes o protección de nuestros empleados o personas que laboran con nosotros, así como también de los usuarios que nos frecuentan. Se tienen en cuenta además de la acción frente a los agentes de riesgos y la prevención o aparición de patologías o enfermedades inherentes a las condiciones de trabajo y el desarrollo de esta labor. Todo esto se hace con el fin de mantener un ambiente saludable y libre de microorganismos patógenos. Por lo tanto, es muy necesario implementar las normas de bioseguridad que aprenderemos en este curso, en el que además te vamos a instruir en cuanto a las normas de tipo legal que se encargan de todo el cumplimiento de los parámetros establecidos por los entes de control. Hablaremos además de los derechos, deberes como empleados y empleadores, todos los factores de riesgos, los generadores de infección, también el mantenimiento preventivo de las instalaciones. En este caso, la palabra clave es la prevención. Vamos a ver cómo lograr una cultura de prevención con nuestro equipo de trabajo y la importancia de lograr. Primero debemos priorizar todos los aspectos preventivos por encima de la protección, es decir, reduciendo siempre su peligrosidad. Hacer fuerte hincapié en la importancia de la evaluación, entendida siempre como un proceso continuo que implica identificar los riesgos y los posibles peligros presentes. Una vez realizada esta evaluación que mencionamos anteriormente, se eliminan los posibles peligros y riesgos que se detectaron y se promueven controles periódicos con el fin de monitorear y continuar trabajando en las mejoras a las que haya lugar. Favorecer también la protección colectiva por encima de la individual, fomentar la capacitación y la formación continua de quienes pueden verse afectados por los riesgos. También podemos crear conciencia en cuanto a nuestro equipo de trabajo con la prevención en salud, pues siempre es más productivo un empleado que previene a un empleado incapacitado. Partir siempre de la importancia del conocimiento y cumplimiento de la normatividad. Teniendo también en cuenta todo lo anterior, vamos a minimizar no solamente los riesgos, sino también los gastos y costos de servicio, de tal manera que nos vemos beneficiados los propietarios o empleadores, los empleados o colaboradores y también nuestros usuarios. Además, recordemos que es mucho más económico prevenir que curar. Recuerda que teniendo en cuenta todas estas recomendaciones, minimizamos riesgos y disminuimos costos. Esto ha sido todo en nuestra clase de la definición de bioseguridad. Los espero en la siguiente clase. Bien, con este pequeño video que pues nos reforzaba el tema de la bioseguridad, damos como por finalizado el tema. La bibliografía utilizada es la siguiente que se las presento acá. Pueden ampliarlo aún más si es que también quieren poder investigar acerca de estas características, ¿no? Que son muy importantes. Y pues les agradezco mucho por la atención prestada. Si hay alguna duda o inquietud, por favor lo escriben al chat de Zoom en este momento para poder responderla. Recordarles también para finalizar que la clase grabada, los videos y toda la presentación en general lo pueden solicitar a la consultora en el chat. De hecho, ya la asesora dejó el número para que puedan contactarse, ¿no? Y de igual manera, si es que requieren la certificación de la clase de hoy, lo pueden solicitar contactándose con el número que se ha dejado en el chat de Zoom. Muy bien.
Si no hay ninguna duda o inquietud, yo nuevamente les agradezco por la atención. Espero que el tema haya sido de su agrado, que se haya podido entender todas las características principales que hemos resaltado en cada subtema y que haya sido de provecho, ¿no? Me despido, que tengan muy buenas noches y será hasta otra oportunidad.